Tardes. El día de hoy vamos a presentar micoplasmosis, específicamente Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae, presentado por mi persona, Valeria Gallo, y mis compañeras Jennifer Monroy y Nicole Suárez. Bueno, antes de hablar de la gente como tal, pues es importante aclarar que la micoplasmosis aviar no tiene un único nombre. Dependiendo de la especie afectada y de la presentación clínica, va a recibir diferentes nombres. Entonces, pues cuando trabajamos con gallinas o pollos de engorde que presentan signos respiratorios persistentes que se agravan con el estrés o con otras enfermedades, estamos hablando de la enfermedad respiratoria crónica o ERC, que es el término más utilizado en campo. Y cuando hablamos de un cuadro que involucre problemas locomotores, articulaciones inflamadas y dificultad para moverse, estamos hablando de sinovitis infecciosa, una presentación asociada principalmente a Mycoplasma synoviae con un impacto directo en la productividad. Bueno, ¿cómo está regulada esta enfermedad en Colombia? Pues está regulada por la resolución ICA 001 eh, 8426 del 2025, la cual pues nos habla de que la micoplasmosis aviar está clasificada entre las enfermedades de bajo vigilancia especial. Esto implica que, aunque no hay un programa nacional obligatorio de erradicación, sí existe obligación de seguimiento sanitario. La resolución también reconoce que específicamente Mycoplasma gallisepticum y synoviae son agentes asociados y establece cualquier sospecha a confirmación debe ser notificados por el ICA. También, especialmente si el comportamiento epidemiológico es inusual, si hay un aumento en brotes o si se usa como diagnóstico diferencial frente a enfermedades de control oficial. Ya la clasificación sanitaria, pues tenemos tres puntos importantes, que el primero pues es el reporte obligatorio a nivel nacional ante el ICA por estar bajo vigilancia especial. Sin embargo, a nivel internacional, la OMSA no la incluye en su listado de notificación obligatoria general. Como segundo aspecto, pues no está bajo control oficial, lo que significa que el ICA no tiene un programa activo de erradicación y también no hay intervención estatal directa como ocurre con otras enfermedades del sector. Y por último, tenemos la vigilancia epidemiológica especial, lo que nos obliga como profesionales y productores a monitorearla, registrarla y reportarla dentro del sistema sanitario nacional, ya que la vigilancia pues no es opcional. Ya en aves comerciales que afecta, pues tenemos que las principales categorías en las que afecta este tipo de aves van a ser los pollos de engorde, las gallinas ponedoras, reproductoras y pavos. Este punto es clave entender porque estas poblaciones son especialmente vulnerables. No solo es una cuestión biológica, sino que también es una cuestión sistemática, ya que las producciones intensivas reúnen grandes cantidades de animales en espacios cerrados, lo que convierte cualquier agente de transmisión aérea o por contacto en un riesgo amplificado. Una infección subclínica eh, que en condiciones extensivas pasaría desapercibida, en producciones intensivas puede traducirse pues en pérdidas productivas importantes y difíciles de revertir. Bueno, ya como la etiología tenemos que la micoplasmosis aviar es causada
por bacterias del género Mycoplasma. Lo que debemos tener claro es una característica que define todo su comportamiento, ya que pues carecen de pared celular. Esto tiene implicaciones directas en el diagnóstico, en el tratamiento y en la patogenia. Las dos especies de mayor relevancia, pues también son el Mycoplasma gallisepticum, principal responsable de la ERC, y Mycoplasma synoviae, que pues pueden comprometer tanto el sistema respiratorio como las articulaciones. Pues esta combinación de transmisión eficiente, pues, y ausencia del microorganismo de pared celular, pues lo convierte en patógenos particularmente difíciles de manejar. Ya como causas de enfermedad, pues la primera y la más subestimada causa es el ingreso de aves infectadas al lote, ya que el micoplasma genera infecciones subclínicas, que parece que el ave parece sana, pero elimina la bacteria constantemente por sus secreciones respiratorias. También introducir reproductoras o pollitos de incubadoras contaminadas sin verificación sanitaria, pues puede comprometer todo un ciclo productivo. Ya la segunda causa que tenemos es la transmisión vertical, la cual de la reproductora al embrión a través del huevo. Los pollitos llegan infectados antes de nacer, eh, los cuales pues van a tener una cadena infecciosa de manera no visible. Y pues la tercera es la alta densidad poblacional. El hacinamiento pues va a facilitar que el contacto directo incremente la concentración de aerosoles contaminados y convierte al galpón en un ambiente propicio para la diseminación rápida de la gente. Luego también tenemos la ventilación deficiente, que pues es un factor crítico, ya que la acumulación de amonio irrita el epitelio respiratorio, dañando los cilios y reduce la defensa mucociliar. Sin ese mecanismo funcional, pues el micoplasma entra fácil y pues puede colonizar. El estrés también por temperatura, transporte, vacunaciones mal manejadas o nutrición inadecuada genera inmunosupresión. Y en ese momento, cuando una infección latente puede volverse clínica, pues es peligroso. También pues muchos brotes no se deben a un riesgo, perdón, a un ingreso nuevo de la gente, sino que las condiciones de manejo pues ya activaron a el microorganismo. Y finalmente las coinfecciones, pues que son un determinante en la gravedad del cuadro, ya que virus como el Newcastle o bronquitis infecciosa o bacterias como el E. coli dañan pues el epitelio respiratorio y facilitan la adhesión de micoplasma, generando el complejo respiratorio crónico, considerablemente más difícil y costoso de manejar. Y un factor que merece atención específica pues, son las fallas de la bioseguridad en la granja, lo cual pues micoplasma puede ingresar a una granja libre a través de fómites como es la ropa, equipos, vehículos, personas que no hayan seguido los protocolos de ingreso, pues la gente se va a poder transportar de manera masiva sin que haya aves enfermas presentes en ese momento. Y pues una vez ingresa, su alta capacidad de transmisión hace que la erradicación de este sea muy difícil. Por eso, la bioseguridad no es solo una recomendación, sino es la primera línea de defensa real contra esta enfermedad. Ya como la clasificación taxonómica, tenemos Mycoplasma gallisepticum, que desde un punto de vista taxonómico pertenece al dominio bacteria, clase Molicutes del orden Mycoplasmatales, familia Mycoplasmataceae,
La clase Molicutes, pues cuyo nombre hace referencia precisamente a la falta de pared, agrupa todos los micoplasmas. Esta clasificación nos recuerda que estamos ante un grupo bacteriano eh, que tiene una diferente estructura y comportamiento a lo que usualmente manejamos en la bacteriología clínica. Y el Mycoplasma synoviae pues comparte esta misma clasificación general con una pequeña diferencia a nivel del filo, pues que se ubica en Mycoplasmota, según algunas clasificaciones más actuales. Las diferencias pues taxonómicas entre ambas especies son menores, pero sus manifestaciones clínicas y órganos diana son distintos, como vamos a ver a continuación. Algunas características de la gente, pues es que no tiene pared celular, como ya lo habíamos hablado, lo que implica resistencia natural a antibióticos betalactámicos, como lo puede ser la penicilina y la cefalosporina, que actúan justamente sobre la síntesis de la pared. Eh, Esto limita pues la entrada de las opciones terapéuticas. Además, al carecer de esa estructura rígida, son bacterias muy deformables, pero también más sensibles al ambiente externo. Eh, También el uso de desinfectantes comunes, pues los inactivan con relativa facilidad, pues lo que refuerza la importancia de protocolos de limpieza. Y pues su tamaño es súper reducido, lo cual pues está entre de 0,2 a 0,3 micrómetros, lo que permite pues atravesar barreras biológicas y adherirse al epitelio y diseminarse rápido. Esto pues también va a dificultar su detección y aislamiento en el laboratorio. También como otras características, a diferencia pues de la mayoría de bacterias de los micoplasma, estos incorporan colesterol del hospedador en su membrana celular, lo que les otorga estabilidad estructural y les ayuda a evadir el sistema inmune, manteniendo la infección por periodos prolongados. En cuanto a su crecimiento en laboratorio, pues requieren medios de cultivo enriquecidos con suero y tienen un desarrollo lento de días a semanas. Sus colonias adoptan una morfología característica de huevo frito, como podemos ver en la imagen, y reconocible en la microbiología de forma fácil. Sin embargo, pues en la práctica diagnóstica se prefieren técnicas moleculares como la PCR o métodos serológicos más rápidos y confiables. Eh, También tenemos que tener en cuenta que tiene una alta persistencia en el hospedador, ya que eh, logran mantenerse durante tanto tiempo en el ave por medio de una variación antigénica de sus proteínas de superficie, las cuales son la PMGA, el Mycoplasma gallisepticum, y las B1HA en Mycoplasma synoviae. Estas proteínas cambian pues constantemente su estructura, impidiendo que el sistema inmune las reconozca de forma sostenida. Sumando a eso, pues la baja inmunogenicidad derivada de la ausencia de la pared que tiene el patógeno, pues genera una respuesta inmune débil. Y al adherirse firmemente al epitelio y dañar los cilios, evitan ser eliminados físicamente. Como resultado, pues vamos a obtener una infección donde el ave convive con el agente durante periodos largos y pues va a actuar como fuente de diseminación constante y muchas veces sin mostrar signos evidentes. Bueno, el Mycoplasma gallisepticum tiene tropismo muy definido por el epitelio respiratorio ciliado, eh, donde van a ser los senos infraorbitarios, la tráquea, bronquios, que pues van a ser sus órganos diana, digo sus tejidos diana, perdón. Esto ocurre pues gracias a sus proteínas de adhesión
que pues van a reconocer receptores específicos en esas células. Una vez adherida, pues genera daño ciliar directo, comprometiendo el sistema mucociliar. Y pues este mecanismo de defensa se rompe y abre puerta a infecciones secundarias, que son precisamente la que agravan el cuadro clínico y las pérdidas productivas. Y en Mycoplasma synoviae, pues tiene un tropismo más amplio. También comienza en el tracto respiratorio, pero tiene la capacidad de ingresar al torrente sanguíneo mediante una bacteremia y de allí llegar a las articulaciones donde encuentra un ambiente con menor vigilancia inmune. Sus células diana pues incluyen el epitelio respiratorio como los sinoviocitos, que son células de la membrana articular. Esto explica por qué pues, su presencia clínica puede ser dual, tanto signos respiratorios y sinovitis simultánea o de forma alternada, lo que pues, en campo puede generar confusión diagnóstica si no se tiene claridad sobre el agente. Ya en formas de transmisión, la enfermedad se transmite por dos vías principales. La transmisión vertical, que ocurre cuando la reproductora infectada transmite el agente al embrión a través del huevo. Los pollitos pues nacen ya infectados de manera silenciosa y esta vía pues mantiene la enfermedad circulando entre generaciones y es un punto crítico de control en las líneas reproductoras. Y la transmisión horizontal, la cual pues es la principal forma de propagación dentro de los galpones, como aerosoles al toser o al estornudar, o el contacto directo entre aves, fómites o equipos de trabajo que estén contaminados. La rapidez de propagación en producción intensiva la convierte pues en la vía más relevante en el punto de vista de control y bioseguridad. Y en carácter zoonótico y riesgo en salud pública, pues el Mycoplasma gallisepticum y el Mycoplasma synoviae presentan un tropismo pues, específico por tejidos aviares, ya que pues no cuentan con mecanismos necesarios para infectar células humanas de manera efectiva. Tampoco se considera una enfermedad transmitida por alimentos, ya que pues no se propaga por el consumo de carne o de huevos y no sobrevive a los procesos de cocción y no está asociada a cuadros gastrointestinales en personas. Su relevancia pues es exclusivamente animal y productiva, pero eso no disminuye la importancia de su manejo y pues el impacto económico en el sector avícola es importante y significativo y merece toda la atención sanitaria que la normativa vigente le asigna. Ya continuamos con la parte de fisiopatología. Entonces, primero vamos a comenzar con Mycoplasma gallisepticum. Entonces, siguiente, por favor. Básicamente la fisiopatología de esta bacteria va a combinar lo que es una adhesión al epitelio respiratorio, la inflamación persistente, daño en la barrera de este sistema respiratorio, una disfunción inmune y pues mecanismos sofisticados de evasión que favorecen las infecciones crónicas, que son los que explicaba mi compañera anteriormente. En este caso vamos a tomar que la vía inicial de infección se dio por la vía aérea. Entonces, estos aerosoles infectados van a entrar al tracto respiratorio superior del ave y de ahí van a llegar hasta la tráquea, donde va a comenzar su proceso de adhesión y de replicación, infectándola por completo. Aquí es donde va a destruir este epitelio respiratorio y pues estas células sí, de la tráquea dañadas van a permitir que sucedan dos cosas. Primero, como podemos ver a la izquierda, cuando las células de este epitelio respiratorio mueren, es decir, se dañan, van a permitir la entrada de Mycoplasma gallisepticum a lo que es el torrente sanguíneo. Es decir, que cuando entra ya como tal a los vasos sanguíneos, pues va a poder diseminarse en general hacia todo el cuerpo de la gallina.
Es de esta forma que puede llegar al semen y a los huevos y también puede llegar a presentarse en lo que son las membranas, perdón, las cápsulas sinoviales de la gallina. Asimismo, pues este daño causado en las células de la tráquea va a provocar una respuesta por parte de los neutrófilos como primera línea de defensa, provocando una respuesta inflamatoria gracias a las citoquinas y de esta forma también pues una secreción de anticuerpos ante casos de infecciones ya crónicas. Siguiente. Ya aquí tenemos los mecanismos iniciales de infección y de lesión tisular. Entonces, para empezar, pues el tropismo respiratorio que presenta esta bacteria, que básicamente va a dirigir a los cilios y a la mucosa traqueal por adhesinas que se encuentran en su membrana y otras lipoproteínas que por deslizamiento van a facilitar la colonización, la invasión celular y la formación del biofilme, que es básicamente una capa bastante gruesa de bacterias, lo que hace más difícil como el combate por parte del sistema inmune. Asimismo, va a presentar un daño epitelial, ya que provoca la degeneración epitelial, el engrosamiento de los espacios, la pérdida de los cilios, el desprendimiento de las células y la ruptura de las uniones estrechas. Esto va a alterar la carga, esto va a alterar la barrera protectora de este sistema respiratorio y va a favorecer a que haya una mayor carga bacteriana en todo lo que es la tráquea y en general el sistema respiratorio superior del ave. Asimismo, pues cuando se rompe esta barrera epitelial, como lo mencionaba anteriormente, pues va a poder diseminarse de forma sistémica y llegar a otros tejidos afectándolos. El micoplasma también va a activar tres principales vías inflamatorias que son las que encontramos aquí abajo. La primera de ellas, básicamente, lo que hace es ocasionar un daño en las uniones estrechas, provocando una fuga epitelial, lo que se representa en la pérdida de integridad en la barrera física de las células. La segunda de ellas es que va a ocasionar un pico temprano en las citoquinas, entonces esa es como la respuesta inmune por parte del hospedador, pero pues después de este primer pico temprano va a provocar una inmunosupresión que va a favorecer a la diseminación y pues al inicio de los signos clínicos de esta bacteria. Y ya por último, la última que es el TLR2, que básicamente favorece la inflamación y el daño en el timo. Siguiente. Todo esto en conjunto va a provocar un daño en distintos órganos, puesto que posterior a que rompe esta barrera por parte del epitelio, pues se puede diseminar por vía hematógena. Entonces vamos a encontrar diferentes daños en diferentes órganos. En pulmón y tráquea principalmente vamos a encontrar lo que es la inflamación y el estrés oxidativo, daño mitocondrial, disminución de las ATPasas, que son las mismas bombas de sodio-potasio, y pues alteración en los genes del metabolismo energético, lo que va a causar la disfunción respiratoria, que es algo muy característico de esta patología en las aves. Con respecto a los órganos linfoides, como puede ser el timo en el caso de aves jóvenes, el vaso y la bolsa de Fabricio, vamos a encontrar también lo que es el estrés oxidativo, apoptosis, que recordemos que es la muerte celular programada, alteración de la dinámica mitocondrial, una reducción de los linfocitos CD8 más, producto de la inmunosupresión que está pasando el ave, y autofagia e inmunodeficiencia. Ya con respecto a lo que podemos encontrar con respecto a la microbiota respiratoria, es que la va a alterar, favoreciendo el crecimiento de bacterias patógenas y disminuyendo las bacterias que digamos son relativamente benéficas o normales de este tracto respiratorio del pollito. Adicionalmente, pues va a favorecer a la inflamación y el daño de la barrera del epitelio y va a aumentar la susceptibilidad frente a otras afecciones respiratorias, especialmente frente a lo que es la influenza. Ya, siguiente, por favor, qué pena. Ya aquí encontramos lo que son los signos clínicos, entonces lo más característico es la tos, rales y estornudos. Rales refiriéndose a sonidos respiratorios es lo mismo que los estertores, es decir, no deberíamos al momento de, digamos, realizar el examen clínico de del ave, no deberíamos escuchar nada, pero cuando tienen micoplasma vamos a escuchar pues estertores, básicamente. Disminución de peso y de la producción,
generando pérdidas económicas, una inflamación de los senos paranasales infraorbitarios, como podemos ver en la gallina que está ahí presente, em, secreciones nasales, disnea y conjuntivitis con exudado ocular espumoso. Ya encontramos, siguiente por favor. Ya que encontramos las lesiones macroscópicas, esto ya es obviamente al momento de la necropsia y pues todas estas son productos de los mecanismos por los cuales la bacteria se daña que explicamos anteriormente. Entonces, en la ala izquierda vamos a encontrar lo que son los sacos aéreos con depósitos gaseosos debido a la respuesta del sistema inmune y los vamos a encontrar también engrosados. Ya en la ala derecha encontramos el corazón con depósitos de fibrina, especialmente sobre lo que es la zona del epicardio. Son estas, digamos acá los depósitos de fibrina los podemos ver por estas coloraciones amarillas que no deberíamos encontrar en un corazón sano. Siguiente. Aquí encontramos lo que es la aerosaculitis, la pericarditis y la perihepatitis fibrinosa. Es como una triada muy característica del Mycoplasma caryosepticum, que también es posible que la vayamos a encontrar en el caso de Mycoplasma synovium. Entonces, básicamente, la aerosaculitis fibrinosa o caseosa son los sacos aéreos pues inflamados, engrosados y opacos, con una presencia de material blanquecino o amarillento sobre su superficie. Con respecto a la pericarditis fibrinosa, pues son estos depósitos de color amarillento a blanquecino sobre el pericardio que parecen como una capa adicional casi que cubre todo el corazón, pero pues en realidad es este exudado fibrinoso. Y la perihepatitis fibrinosa, que es lo mismo que con el caso de la pericarditis, es que el hígado está cubierto con exudado fibrinoso de color amarillo, que es lo que encontramos acá en la imagen de la izquierda, mientras que el de la pericarditis lo encontramos en la imagen de la derecha. Ya comenzamos con lo que son las lesiones microscópicas. Siguiente, por favor. Entonces, en este caso, de la imagen A nos está enseñando una tráquea, mientras que la imagen B es como tal los pulmones. Entonces, en la zona del asterisco que se muestra en la imagen, perdón, básicamente lo que vemos es una marcada hiperplasia epitelial difusa y la pérdida de los cilios producto de pues esta adhesión del micoplasma a los cilios de la tráquea, a los cilios de las células de la tráquea, perdón. Con respecto a la imagen B, lo que podemos observar son pulmones con bronconeumonía, fibronecrótica y colonias bacterianas, que son básicamente todas esas zonas basofílicas que están señaladas acá en la flecha, pero pues todas esas zonas extremadamente basofílicas están de bronconeumonía que presenta el animal. Asimismo, pues alrededor de esta bronconeumonía en diapositiva no se aprecia muy bien, pero básicamente está rodeada de células gigantes multinucleadas, que pues es la respuesta del sistema inmune, la respuesta celular del sistema inmune. Siguiente. En la imagen de la izquierda, nuevamente continuamos en pulmones. Aquí lo que estamos viendo es una hiperplasia del BALT, básicamente. Que es pues de nuevo las zonas basofílicas que se presentan en esta imagen y la más marcada se presenta pues en la zona donde está el asterisco. Ya con respecto a la D, nos encontramos en las senos nasales, en donde encontramos infiltrado el linfoplasmocítico difuso, pues que es relativamente moderado. Esto le está señalando la flechita de acá, son básicamente esas zonas levemente eosinofílicas. Siguiente. En la imagen de la izquierda encontramos como tal la conjuntiva. En este caso tenemos infiltrado linfoplasmocítico difuso. También es lo que está señalando la flecha, es estas regiones levemente eosinofílicas, mientras que en la imagen de la derecha encontramos un corazón con pericarditis aguda con exudación de fibrina, que es lo que está mostrando la flecha, mientras que el infiltrado de heterófilos, linfocitos y células plasmáticas y macrófagos es lo que está mostrando el asterisco en la zona más, pues en la zona que está más hacia la derecha, que es de nuevo esta respuesta por parte del sistema inmune.
Ya, siguiente. Con respecto a las pruebas diagnósticas para pues, el diagnóstico oportuno de Mycoplasma gallysepticum, encontramos cultivos en medio para Mycoplasma. Estos son cultivos bastante específicos porque Mycoplasma es una bacteria muy difícil de cultivar debido a estas características que mencionaba mi compañera anteriormente. Entonces, al momento de realizar un cultivo exitoso, normalmente lo que vamos a encontrar son colonias pequeñas, circulares, que son translúcidas e inclusive muchas veces tienen como este aspecto de huevo frito, es como se encuentra escrito en literatura, que es básicamente que tienen una masa central densa y alrededor como un halo relativamente transparente. Ya se puede realizar coloración con inmunofluorescencia indirecta, con inmunoperoxidasa, ya otras serológicas como la PCR, la RSA, que es la prueba de aglutinación sérica rápida, por sus siglas en inglés, y la ELISA. También podemos realizar la inhibición de hemaglutinación y ya otras que es muy poco común de realizar, pero pues que si se encuentran disponibles se pueden llegar a hacer, es el radioensayo, la microinmunofluorescencia y la inmunoprecipitación indirecta. Con respecto a las muestras que se toman para poder realizar estas pruebas diagnósticas, es básicamente los hisopados de los órganos, tejidos y exudados que se vean afectados ya al momento de la necropsia. Sangre, ya como tal, si el ave sigue viva, también se pueden realizar hisopados principalmente de lo que son coanas, orofaringe, esófago, tráquea, cloaca y el falo, como podemos ver en la imagen. Ya en necropsia podemos recolectar lo que son muestras de los alvéolos, de la cavidad nasal, de los senos infraorbitales y también podemos en la parte de los senos principalmente tomar lo que son aspiraciones. En dado caso de que se haya realizado una transmisión de forma vertical, podemos realizar un cultivo a partir de los embriones muertos en el cascarón o aquellos pollitos que hayan llegado a romper el cascarón, pero como tal no hayan logrado nacer. Em, con respecto al manejo de estas muestras, se pueden transportar en un caldo específico para micoplasma y tienen que llegar al laboratorio tan pronto como sea posible, ya que estas son bacterias demasiado sensibles y son bastante difíciles de cultivar por esto mismo. Siguiente, por favor. Ya con respecto a los diagnósticos diferenciales, principalmente se basa en enfermedades respiratorias como la bronquitis infecciosa, el Newcastle y gripe aviar o otras infecciones bacterianas como Haemophilus paragallinarium, Pasteurella multocida y Mycoplasma synoviae, que es la que vamos a explicar a continuación. Entonces, sí, Mycoplasma synoviae. Vamos a empezar con la fisiopatología. Nosotros lo resumimos en una serie de más o menos 7 pasos. Entonces, principalmente, esta bacteria ingresa por lo que es la vía respiratoria, colonizando el epitelio de la tráquea por mecanismos de adhesión que le van a permitir, pues, establecerse y establecerse y replicarse de forma local en lo que es el tracto respiratorio superior, igual que pasada con Mycoplasma gallysepticum. En posterior a esto, el microorganismo va a diseminarse hacia otros tejidos, como lo son los sacos aéreos, las articulaciones, el oviducto. Ahí va también a comenzar un proceso de replicación, alcanzando altas cargas bacterianas. Entonces, pues va a favorecer a la diseminación, a la diseminación por todo el organismo de la gallina. Como consecuencia de esto, la infección va a desencadenar una respuesta inflamatoria que se caracteriza por infiltración de células inmunitarias, un engrosamiento de la mucosa traqueal y un aumento en la producción de citoquinas que van a favorecer a la inflamación. En este caso, encontramos más que todo un aumento de lo que es el factor de necrosis tumoral alfa. Adicionalmente, también va a inducir alteraciones metabólicas como, o sea, principalmente, perdón, afectando lo que es el metabolismo de lípidos, de aminoácidos, de nucleótidos, lo que va a ayudar en su replicación y va a contribuir en la disminución de compuestos antioxidantes, generando estrés oxidativo en el ave y por ende, pues este daño dentro de los mecanismos funcionales de las células del ave.
Siguiente, por favor. Entonces, debido a todas estas acciones que, pues, que está realizando la bacteria al momento de colonizar al ave, perdón, este ambiente, o sea, todo esto lo hace para poder generar un ambiente que promueva la activación de mecanismos de muerte celular como la necroptosis y la ferroptosis, que básicamente van a conducir a la destrucción del epitelio y al daño tisular dentro del ave. Como consecuencia de esto, se van a desarrollar lesiones características como lo son la erosaculitis, la sinovitis, la inflamación del oviducto y ya vamos a encontrar también lo que es atrofia y alteraciones en las glándulas uterinas. Ya por último, el compromiso del sistema reproductivo y los cambios hormonales que, pues, consecuencia de de todos estos mecanismos de daño de la bacteria pues van a ocasionar una reducción en la producción de huevo y alteraciones en la calidad del cascarón, como las anomalías en el ápice del huevo, que son bastante características de esta bacteria, que les voy a explicar más adelante en lo que son los signos clínicos. Siguiente. Ya aquí como tal tenemos un cuadro donde vamos a separar el órgano, o sea, el órgano afectado, cómo lo afectó y las principales manifestaciones clínicas que se ven reflejadas. En el caso de la tráquea y los sacos aéreos, principalmente se ven afectados debido a la adhesión y a que la bacteria provoca una respuesta inflamatoria crónica. Por ende, la manifestación de este daño va a ser el engrosamiento de la mucosa y la erosaculitis. Con respecto a las articulaciones y las bandas tendinosas, es debido a la interacción de esta bacteria con los sinoviocitos y a la quimiotaxis, que es básicamente como la llamada de más células inmunes, contribuyendo a este proceso inflamatorio crónico. Por ende, las manifestaciones van a ser la sinovitis, que es la inflamación de la cápsula sinovial, el infiltrado inflamatorio y pues debido a esta inflamación la cojera en el ave. Con respecto al vaso, pues debido a estos mecanismos de estrés oxidativo, de apoptosis, de inflamación y de activación de estas vías inmunes, lo que vamos a encontrar es una depresión linfoide o linfopenia y daño tisular. Con respecto al oviducto, vamos a encontrar que es una infección directa, va a haber una alteración hormonal y metabólica, por ende, lo que vamos a ver manifestado es atrofia EAA, que es básicamente Eggshell Apex Abnormalities, que sería las anomalías del ápice de la cáscara del huevo, y una disminución en la postura de huevo. Siguiente, por favor. Acá tenemos los signos clínicos generales, ya después los tenemos separados en pollos de engorde y en ponedoras. En generales vamos a encontrar partes de la cabeza con una coloración azul pálido. Vamos a encontrar cojera con tendencia a sentarse debido pues a esta interacción con los sinoviocitos. Depresión, vamos a encontrarlas descansando alrededor de los bebederos o de los comederos, puesto que están reacias al movimiento debido a esta inflamación y estas cojeras. Corvejones y almohadillas hinchadas, esto es muy característico de la enfermedad, y bursitis external, que es básicamente ampollas en el pecho. Siguiente. Con respecto a los signos clínicos en pollos de engorde, estos normalmente se ven, digamos que más exacerbados en pollos de entre 4 a 8 semanas. Entonces, los signos respiratorios se ven más agudos. Estos signos respiratorios son muy compatibles con los que explicaba anteriormente en Mycoplasma gallisepticum. Entonces, también vamos a encontrar tos, rales, estornudos, disnea. Hiporexia, que es básicamente una disminución en el consumo de alimento, crecimiento retardado en aquellos galpones pues, que se vean afectados, lo que también va a generar pérdidas económicas porque son lotes que van a salir en una mayor cantidad de tiempo al establecido y si no se le da un manejo correcto o adecuado tanto a las aves como al ambiente en el que se encuentran, la mortalidad puede llegar a ser bastante alta. Ya con respecto a los signos clínicos en ponedoras, siguiente por favor. Vamos a encontrar principalmente una hiporexia, así como ese plumaje, digamos que hirsuto, este plumaje afectado, caída en la producción porque va a disminuir la postura, pues por como explicaba anteriormente que afecta a toda esta parte del tracto reproductivo de la gallina.
Sin embargo, pues es una enfermedad que realmente no causa una mortalidad muy alta en ponedoras. Mayor impacto de Mycoplasma synoviae frente a las ponedoras es la afectación en los huevos. Entonces, aquí lo que podemos observar es ese EAA que explicaba ya anteriormente, que es básicamente esa anormalidad en el ápice del huevo, que es donde encontramos pues digamos que este circulito aquí grumoso y este cambio en la coloración producto de pues Mycoplasma septicum y toda esta afectación que hace en la parte de lo que es el oviducto. Ya con respecto, sí, siguiente por favor. Con respecto a las lesiones macroscópicas, como explicaba anteriormente, esta también va a causar lo que es esta tríada de aureosaculitis, pericarditis fibrinosa y perihepatitis fibrinosa, al igual que Mycoplasma septicum, y es por eso que Mycoplasma septicum es un diagnóstico diferencial del synovie y el synovie es un diagnóstico diferencial del septicum. Siguiente. Ya aquí encontramos principalmente lo que es la sinovitis, que es como la lesión más característica de esta enfermedad, que también es llamada sinovitis infecciosa, como explicaba mi compañera anteriormente. Entonces vamos a encontrar las cápsulas articulares engrosadas, aumentadas de tamaño. Adicionalmente, en el momento de la necropsia, pues vamos a encontrar presencia de un exudado abundante. Asimismo, pues mientras las gallinas estén vivas, pues van a mostrar una marcada cojera, como explicaba anteriormente en los signos clínicos. Siguiente. Aquí también encontramos que debido a todas estas afecciones que provoca en el sistema reproductivo del ave, pues vamos a encontrar una impactación del oviducto y por ende una peritonitis. Digamos que la presentación de la peritonitis está mucho más asociada a E. coli, pero ya se tiene reportado en literatura que muchas veces trabajan como de la mano, provocando una peritonitis, o sea, provocando que la peritonitis, perdón, el hallazgo de la peritonitis también pueda ser compatible con la presencia de Mycoplasma synoviae. Entonces, básicamente en la imagen de la izquierda lo que encontramos es la impactación del oviducto. Y en la imagen de la derecha, pues es este mismo, sí, esto mismo, pero pues ya abierto como tal. Encontramos todos estos como huevos atrapados en ella, esos huevos que no pudieron salir. Posteriormente, estos huevos cuando son rotos son los que producen la peritonitis en el ave, porque se rompen dentro de ella. Siguiente. Como tal, como pruebas diagnósticas que encontramos para Mycoplasma septicum está la PCR, la ELISA, y con respecto a la PCR se utiliza más que todo la que es la QRT o PCR en tiempo real, puesto que es más sensible y lo que menos se utiliza es el aislamiento bacteriano porque es bastante difícil de cultivar esta bacteria, como explicábamos anteriormente. Sin embargo, pues se puede realizar y va a confirmar la infección de todas formas. Con respecto a las muestras que podemos tomar, encontramos hisopeados traqueales, cloacales de la hendidura coanal o de los senos infraorbitarios y también podemos tomar muestras de sangre. En caso de las necropsias, se pueden tomar muestras de las articulaciones, del líquido sinovial, de los sacos aéreos o de los pulmones. En caso de que se sospeche de una transmisión vertical, al igual que con Mycoplasma septicum, también podemos mostrar los embriones o los pollitos de un día o aquellos pollitos que hayan roto el cascarón, pero pues no hayan nacido por completo. Ya entre los diagnósticos diferenciales, siguiente por favor. Encontramos Staphylococcus aureus, Reovirus aviaris, Enterococcus, Salmonella, la misma Mycoplasma septicum, Escherichia coli, bronquitis infecciosa y la enfermedad de Newcastle, debido pues a todos estos signos respiratorios que pueden presentar y a los signos ya más mecánicos como la cojera. Y ya eso es todo. Ya como pues nos comentaban Valeria y Nicole, pues la importancia de esta enfermedad, pues también tenemos que tener en cuenta que se debe tener un manejo sanitario, unas medidas de prevención y de control.
La principal medida de como base o con la que podemos contener estas enfermedades es la prevención. ¿Por qué? Porque, digamos, estas enfermedades, tanto la Galli septicum como la Synoviae, pueden tener bacterias que pueden permanecer o sea, son bacterias que pueden permanecer en las aves como infecciones crónicas, diseminarse dentro del lote, generar pérdidas productivas, como nos comentaba nuestra compañera Valeria, generar también pérdidas en aves reproductoras y pues principalmente también en los sistemas intensivos. Pero la prevención sola tampoco basta, también tiene que estar unida a la bioseguridad, como las que nos comentaba la profesora, monitoreo sanitario, vacunación estratégica y el uso prudente de antimicrobianos, pues para evitar la resistencia. Como medidas generales, pues tenemos que tener los lotes libres de tanto de Mycoplasma gallisepticum como de Synoviae, es decir, nosotros debemos comprar gallinas, perdón, pollitos, que sean principalmente de incubadoras, que estén libres de micoplasma y que estén totalmente certificadas. También debemos tener en bioseguridad los sistemas de manejar una edad única y del todo dentro y todo fuera. ¿Para qué? Pues para que podamos estar haciendo una limpieza si no se nos persista esta bacteria pues, o se nos pase a otra, a una nueva producción. La bioseguridad como el control del el ingreso de personas, los vehículos, la ropa, el calzado, la desinfección, el no permitir que aves silvestres o fauna externa ingrese a los galpones, roedores, insectos que pueden traer estas bacterias y pues la reducción de densidades y el polvo ambiental. Siguiente, vale, qué pena. Gracias. Como medidas generales, pues para las dos, tanto Gallisepticum como Synoviae, pues tenemos que tener cuidado con las coinfecciones, pues porque si estamos ya con alguna de estas enfermedades, las coinfecciones pues pueden agravar los cuadros, como por ejemplo nos puede aparecer bronquitis infecciosa, influenza aviar y otros agentes pues que agravan la clínica. La vacunación es importante, pero no es la única medida. Tenemos que tener en cuenta que la vacunación lo que nos ayuda es a reducir signos, a reducir su excreción y pues que no haya la transmisión vertical, como nos comentaba Valeria, pues es una de las formas de transmisión. Los antimicrobianos, pues para las resistencias, porque pues cada vez que usamos indiscriminadamente los antibióticos, pues ellas se están volviendo resistentes y debemos tener precaución en el uso de este. Siguiente, vale. Bueno, acá tengo como, aquí les colocamos como unas medidas claves directamente para cada una. Gallisepticum principalmente es más en reproductoras, donde tenemos que tener el principal control. Tenemos que el control de equipos, de personas, desinfección, manejo de fómites, polvo, plumas. A ellas se les debe hacer un control periódico de serológico, PCR, donde nos identifique que estas no tienen ni Mycoplasma gallisepticum ni Synoviae. ¿Por qué? Porque pues acuérdense de la transmisión vertical. También evitar que tengan contacto con otras aves, ya sea de traspatios silvestres, y los lotes reproductores infectados, pues se requiere literalmente fusil sanitario, porque pues como lo transmiten hacia los pollitos, la enfermedad puede permanecer latente. Siguiente. En Sinoviae, principalmente ya es más controlar los signos, o sea, estar pendiente de los signos en el galpón, es decir, una detección temprana, reducir la diseminación y proteger las reproductoras, vigilar los signos, como nos comentaba Nicole, cojeras, sinovitis, aeroseculitis, alteraciones en el cascarón. Esto pues nos van a hacer como signos de alarma en los cuales ahí debemos empezar a actuar y pues si en lo posible pues detectarlos y pues hacer en dado caso fusil sanitario. Siguiente. Las vacunas, como decíamos anteriormente, no es para eliminar la enfermedad, es para prevenir, es para que no haya la transmisión vertical. Y en la vacunación para Mycoplasma gallisepticum tenemos varias vacunas, tenemos inactivadas, tenemos vivas atenuadas y también tenemos recombinantes. Entre las vivas atenuadas, también tenemos tres diferentes tipos. Estas se dividen es por las cepas. Entonces, tenemos la cepa F, que esta nos proporciona un control contra la enfermedad, disminuye la colonización traqueal, reduce la transmisión vertical, que es uno de los puntos claves, pero tenemos que tener en cuenta que puede persistir en el tracto respiratorio o sea, en el ave durante toda la vida. La vacuna TS11 tiene una mínima y nula virulencia, proporciona una protección contra la enfermedad respiratoria y persiste en el tracto respiratorio. Y la vacuna 6/85 tiene baja o nula virulencia, proporciona protección contra la enfermedad respiratoria, aunque es menor que la cepa F
y pues no induce una respuesta fuerte. Es decir, pues el animal no se nos va a decaer ni nada por el estilo. Sí, siguiente, vale. En Sinoviae, la vacunación principalmente es con vivas atenuadas. Pues esta es una de las medidas que más se utilizan para prevención y control a largo plazo, principalmente. Recordemos que es que el microorganismo es un riesgo constante para nosotros, tanto para el galpón como para la producción. Siguiente, vale. Vacunas nosotros en Colombia, pues existen diferentes, tanto para Gallisepticum como para Sinoviae, hay de diferentes laboratorios. Todas tienen el mismo objetivo, reducir signos clínicos. Recordemos que pérdidas productivas, que no se haya pérdidas y pues la transmisión. Todo depende pues también del programa, siempre recordemos el manejo sanitario, siempre la prevención. En esta tenemos una de laboratorio MSD, Salud Animal. Tenemos el nombre comercial que es FVAX MG, es una vacuna viva contra Mycoplasma gallisepticum. Es un cultivo aviar vivo. Recordemos las cepas. Esta es una cepa F. Y pues nos dice que es mayor o igual a 106 unidades de cambio de color. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es la concentración que tiene de la cepa. Su vía de aplicación es por aspersión en pollas sanas entre 9 o más semanas de edad antes de la exposición al micoplasma de campo o antes del inicio de la producción de los huevos. Su objetivo pues es ayudar a la prevención de los signos clínicos asociados inicialmente para micoplasma galliséptico. Aplica en aves de corral, pollas de reemplazo, ponedores. La edad de vacunación pues ya sabemos, 9 semanas. Es una dosis única, no necesitamos revacunación y debemos tener en cuenta que tiene un tiempo de retiro, es decir, que las aves no pueden llevarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. No debe administrarse principalmente, digamos, una semana antes de vacunar contra Newcastle o bronquitis infecciosa o laringotraqueitis. Tampoco se debe aplicar cercano, digamos, a que haya tenido un tratamiento con antibióticos como la oxitetraciclina, la clortetraciclina o las sulfonamidas. Para microplasmas sinoviae, siguiente, ¿vale? Tenemos principalmente, bueno, aquí tenemos la ficha técnica que nos describe toda la precaución y todo el uso que debemos tener en el momento de realizar. Siguiente. Sinoviae tenemos la BackSafe MS. Esta es de Beringer, el laboratorio Beringer. Es una vacuna viva, principalmente prevención de signos clínicos causados por microplasma sinoviae. Es una cepa termosensible atenuada, originada de un cultivo celular de embrión de pollo libre de patógenos. Si se acuerdan cómo nos explicaba lo de las vacunas, una de las opciones para poder crear vacunas es utilizar embriones para cultivar, voy a decir, la vacuna. Entonces, esta es así. Esta es una gota ocular, no como la anterior, que era una aspersión. Aquí nos indica cómo debemos hacerlo. Debemos sostener la cabeza del ave hacia un lado suavemente y colocar una gota en el ojo a razón de 0.03 mililitros por ave. Esperar que la gota se distribuya antes de soltar el ave. Todas las aves del galpón o lote que vayamos a vacunar deben ser vacunados. Y siempre se debe utilizar todo su contenido a partir de que se descongele. O sea, no podemos decir, ay, vamos a guardar para algo más. No, porque pues la vacuna pues ya no nos sirve. Tipo de aves que podemos utilizar esta vacuna: las reproductoras, las pollas de reemplazo. La edad de vacunación a partir de las 9 semanas, igual que la anterior. Es una dosis única y pues el tiempo de retiro exactamente igual que la anterior. No se debe llevar para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. No se puede no usar en aves reproductoras cuando se requiere de ser una serología negativa. ¿Por qué? Porque acordemos que esta es una viva atenuada. Entonces, si hacemos una serología, pues nos va a salir que está positivo, pero pues ya sabemos que es por la vacunación. Siguiente. Bueno, aquí creo que ya tengo, siguiente son la ficha. Aquí está como la presentación en la que viene. Miren, este es uno de 30 mililitros que viene para 1000 dosis. Viene pues cómo se administra, lo ocular. Se debe mantener a una temperatura de menos de 70 grados centígrados, 80 grados centígrados, a menos 80 grados centígrados. Por eso nos decía que después de descongelada, pues teníamos que utilizar todo lo que viene en el vial, bueno, el tarrito. Siguiente. El tratamiento. Bueno, cuando hablamos de tratamiento, pues nosotros pensaríamos antibiótico, sí, pero pues no es lo único. Tenemos que siempre pensar que es un tratamiento integral, tanto de lote o multimodal. ¿Qué consta?
tenemos que pensar en el antibiótico como la base principal, un manejo respiratorio como mucolíticos, un control de infecciones secundarias, podríamos utilizar uno de amplio espectro y pues también vitaminas pues para fortalecer el sistema inmune. Los antibióticos que más se usan, digamos que todavía no han generado tanta resistencia, encontramos la tirosina, tilmicosina, tilvalosina o tiamulina. Como manejo respiratorio en los mucolíticos encontramos como la bromhexina y la acetilcisteína. Y también pues como vitaminas nos recomienda mucho la vitamina A, principalmente pues para ayudar a disminuir el impacto del estrés y mejorar la respuesta inmune. Siguiente, ¿vale? Nosotros acá pues escogimos uno. Esta es la tiamulina. Esta tiamulina viene del laboratorio Carval. Nos dice que es un antibiótico en aves para pollo engorde, aves de reemplazo, reproductoras, principalmente, mira, ocasionada para Mycoplasma gallisepticum, Synoviae y también Meleagridis. Se da en su administración es oral, principalmente con alimento, y cuando viene con alimento, pues trae una tablita que nos dice cómo utilizarlo. Es decir, por ejemplo, la tiamulina, gramos por tonelada, entonces utilizamos entre 30 a 60 en el alimento, o si ya es específicamente esta que tenemos, que es la tiamulin CG 30%, nos dicen entre 100 a 200 gramos. Y el tratamiento se le da por 7 días. Todo es por 7 días, pero tenemos, por ejemplo, para pollitas y pollos de reemplazo otra dosis, 200, reproductores de levante 200 a 333, reproductoras de producción entre 400 a 666. Tiempo de tratamiento, 7 días. Tenemos que tener en precaución que no estén medicados con salinomicina, monensina o narancina, debido pues a que puede generar una intoxicación al darse al mismo tiempo, y pues no deben ser sacrificados o dados para consumo humano hasta 3 días después de finalizado el tratamiento. Ese es como el tiempo de retiro. No administrar en aves cuyos huevos se destinen para el consumo humano, porque pues también pasaríamos el antibiótico y pues no es, tenemos que tener en cuenta el tiempo de retiro. Siguiente, vale. Aquí tenemos como la ficha técnica. Bueno, aquí van a ver cerditos, pero es que este también funciona también para cerdos. Entonces, no se preocupen, pero si es para pollos, nos viene aquí como nos demuestra que es para el pulmón, su principio activo, las indicaciones, su presentación, vía administración, pues sabemos oral. Siguiente. Luego tenemos el mucolítico. Nosotros escogimos el bromexol en aves y cerdos como un broncosecretolítico y expectorante en enfermedades respiratorias. Es un coadyuvante pues también para una enfermedad respiratoria crónica. Su vía de administración, esta es oral, pero no en alimento como el antibiótico, sino en el agua, o también lo podríamos hacer por aspersión. En aves, su dosis es de 0.5 a 1 mililitros de bromexol por litro de agua. Y esta nos alcanza más aproximadamente, pues aquí nos dice entre 1.5 a 2 litros de bromexol para 5.000 aves. Este es vía aerosol. En aves se utilizan 150 mililitros de bromexol para 20 litros de agua. Entonces, todas esas conversiones a veces nos ayuda pues para poder hacerle por aspersión. Tiempo de tratamiento de 3 a 5 días. Este mucolítico pues no requiere un tiempo de retiro específico. Siguiente, vale. Aquí nos muestra si en el tarro ya vienes por litro, pues porque lo necesitamos dispersar en agua. Es también para aves, cerdos, vía oral, no requiere tiempo de retiro, que era lo que les decía, y pues aquí están los diferentes modos de empleo, tanto para aves, cerdos, lechones, pero pues en nuestro caso, aves. Siguiente. Vitaminas, pues sabemos que no es muy común, pero pues también le podemos ayudar con vitaminas. Hay una que encontramos que se llama Vitavícola, es un polvo soluble multivitamínico. Este se utiliza disuelto en agua, es decir, es vía oral. Trae vitamina A, D3, E, C, G, o sea, es un multivitamínico. La idea que es disolver el contenido, los 25 gramos, en 100 litros de agua. Y pues nos están dando las dosis, pues dependiendo la edad en que tengamos a nuestras aves, pollitos y pavipollos en los primeros 5 días, pollonas, ponedoras, gallos de pelea, crianza, 5 días, los primeros 5 días de cada mes en el levante y durante la postura, 8 días seguidos de cada mes. Para tratamientos preventivos, 5 días antes y 5 días después de las vacunaciones, pues para ayudarle para que el sistema inmune tenga una mejor respuesta. También para desparasitaciones o despiques, porque sabemos que pues se va a estar inmune y pues la idea es que ellos como que ayudarles un poquito en el sistema inmune y que se repongan más fácil. Siguiente.
Bueno, aquí les decía, el laboratorio es James Brown Pharma, aquí está en la presentación, como viene, es polvo soluble en agua, y pues la ficha técnica como tal puede venir un sobre de 25 gramos, que era el que estábamos explicando, como también pues se puede tener un sobre de 100 gramos. Siguiente. Bueno, recordemos que tanto Gallisepticum como sinovial es una enfermedad de alto impacto productivo. Entonces, no es que solamente se elimine con antibióticos y ya, y o le damos antibiótico y sale, sino también pues tenemos que tener en cuenta, como mencionábamos antes, la prevención, seguir como en forma estricta los protocolos de bioseguridad, que no entre personal, tratar de que las eh, aves no tengan contacto con aves silvestres. Siempre es importante pues el control de coinfecciones, la vacunación a tiempo. Entonces, este es como un recorderis que esto no solamente es aplicar medicamento, pero sino también basarnos en prevención y en bioseguridad. Y siguiente, vale, creo que muchas gracias. Gracias a todos.